noches, ¿qué tal? Qué gusto podernos encontrar en este espacio de información y de análisis a la medida. Varios temas que estaremos analizando, uno de ellos que es la nota del día, la desarticulación de una estructura de narcotráfico. Todo esto y otros temas también analizaremos con el licenciado Julio Rivera Clavería. Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches, Andy, es un placer y un gusto estar con usted. Buenas noches a todos los amigos en casa. Y bueno, ayer nos quedábamos un poco pendientes también del acontecer internacional con ciertos temas que están dando mucho de qué hablar. Andrés, ahora, ¿qué nos tienes preparado? ¿Cómo estás? Buenas noches. Feliz noche, Sandy, licenciado de Clavería. Bueno, surgen cada vez más información sobre lo que está pasando en el mundo. Vamos a seguir hablando sobre la guerra en Ucrania porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está pidiendo más tropas. Escucha esto, más de 1 millón de soldados que se adicionen a las tropas que tiene Rusia. Vamos a hablar sobre eso, también una visita que tiene el presidente de España a Ecuador, donde le pidió a América Latina que apoye a Ucrania en esta guerra. Y también en Estados Unidos continúa esta polémica por el allanamiento del FBI que fue realizada en la residencia de Florida de Donald Trump por estos documentos secretos que fueron encontrados en su residencia privada. Todo esto y más en unos minutos acá en A la Medida. Nueva marca país, Guatemala asombrosa e imparable. Analizamos la estrategia que busca posicionar a Guatemala a nivel internacional. Estructura triángulo criminal, 7 capturados durante allanamientos en Alta Verapaz y Petén. Le explicamos cómo operaban. Ligada a proceso, la gerente general y financiera del periódico Flora Silva fue enviada a prisión preventiva. Campaña de afiliación. El partido político Todos realizó una jornada de capacitación para los ciudadanos. Feria de becas. Cientos de jóvenes buscan profesionalizarse en carreras científicas, tecnológicas, ingenierías y matemáticas. Analizan subsidio al gas propano. Diputados presentaron iniciativa de ley que ampliaría el apoyo social por 2 meses más. La letra G con la que inicia el nombre del país será ahora la imagen que identifique a Guatemala en el mundo, pues recientemente las autoridades del país lanzaron la marca país Guatemala, bajo el lema asombrosa e imparable, con la que se busca atraer turismo y mejoras económicas al país. El signo que ahora representará al país lleva impresas características peculiares de la cultura guatemalteca. Esta elaboración de marca incluye 22 piezas visuales enmarcadas en la G de Guatemala. Nos lleva a retrotraernos a una historia milenaria de más de 3.000 años. Nos lleva también a acercarnos a una topografía y a nuestros hermosos recursos naturales como son los volcanes. Nos lleva también a una alegoría de recordar nuestra Semana Santa, nos lleva también a acercarnos a los bellos colores de los textiles que nuestras tejedoras hacen en el país, pero también nos acerca a la Guatemala profunda de guatemaltecos resilientes, trabajadores y honestos que han permitido, a pesar del apremio de la pandemia, a pesar de las condicionantes naturales, seguir adelante. Este sueño que el día de hoy inicia llevará un proceso de divulgación, socialización y comunicación muy profundo. Llevará también a acercarnos, que de hecho empezamos ya el día de hoy con Cámara de Industria, a que todos los sectores productivos se sumen en sus empresas, en sus marcas, a incluir este producto a nivel internacional. A partir de ahora, la marca que usted ve atrás mía estará colocada dentro de diferentes promociones al referirse al territorio guatemalteco, sobre todo en la economía y el turismo. Según el INGUAT, se estima que este año se cierre con más de 1 millón de visitantes al territorio guatemalteco, que es clave luego de la pandemia y esta renovación y reactivación económica del territorio guatemalteco. Es una oportunidad, una estrategia de nación para poder darnos a conocer a nivel mundial. Esto engloba no solamente el sector turismo, que eso es lo importante, sino también el tema de inversiones, de exportaciones, de relaciones con el mundo, como bien lo establece la Política General de Gobierno 2020-2024. En el tema de turismo es un momento clave. Este es el mejor momento para poder lanzar una marca país porque estamos en plena recuperación económica post-pandemia y lo vemos como una herramienta muy fundamental como para dar a conocer nuestro país. El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que se promoverá esta marca en países como Europa, México, España, Alemania, Honduras, Francia, Italia,
Países Bajos y Costa Rica. Perú, Colombia y Costa Rica son algunos de los países que cuentan con la marca país y a través de esta han mejorado su reputación y percepción internacional, destacándose por la gastronomía, economía y naturaleza respectivamente. De esta manera entonces se busca poder posicionar la imagen de nuestro país a nivel internacional, pero también a nivel local, es decir, atraer turismo, pero también inversiones, poder mejorar así el crecimiento económico nacional, y por eso es que se busca esta estrategia para poder publicitar y poder dar a conocer esa imagen de Guatemala. Se han hecho algunos cambios, con lo cual se busca también atraer esa atención a nivel internacional especialmente. Licenciado Clavería, sin duda alguna, este tipo de proyectos también son importantes porque ¿cómo vamos a querer exponer a nuestro país o que más personas lo conozcan si tampoco nos esforzamos en emitir una buena imagen y también hacer esta estrategia que va orientada a ese objetivo? Sandy, una buena imagen necesita una buena estrategia, pero una buena estrategia se define sobre la base de pilares que son básicos para que funcione. Por ejemplo, en el caso de esta estrategia de mi país, Guatemala, creo que es muy importante porque efectivamente en la medida que el país se dé a conocer, en esa medida se puede atraer turismo, se puede atraer inversión, pero hay que llenar prerequisitos. Hay que llenar prerequisitos. Uno es efectivamente la seguridad. Dos, las vías de comunicación o infraestructura vial. 3, la hotelería a precios razonables, igual que la alimentación. 4, el cuidado y el respeto al turismo y la certeza jurídica para la inversión extranjera en el país. Todo esto, desde luego, cualquier estrategia que vaya en beneficio de lograr que la gran mayoría de guatemaltecos en el área rural puedan tener acceso a recursos vía turismo o vía inversión extranjera, es bienvenida, pero tenemos que llenar esos requisitos y en esa línea todos los guatemaltecos tenemos que hacer un esfuerzo grande. Yo coincido en estos puntos y también creo que poder elevar la marca de país y poder exponer a Guatemala es un trabajo que al final depende de todos. Porque también es triste que a veces hablamos con personas que no son de nuestro país o nos referimos de cierta manera a Guatemala, donde lo primero que sacamos es lo malo. Y creo que así tampoco es una forma de exponer a un país, porque entonces si nos preguntan, ¿y cómo es su país? Ay, inseguro. Entonces, ¿quién va a querer venir, no? ¿Y cómo es su país? Ay, bien pobre. Entonces, ¿se imaginan que no hay tanta belleza, que no hay tanto por poder conocer, tantos lugares incluso para poder invertir? Entonces creo que también la imagen por eso va orientada no solo al público internacional, sino también al público interno, para que podamos enamorarnos de nuestro propio país, podamos incluso conocerlo, porque a veces también yo me he encontrado con gente cuando preguntan, ¿y qué lugares de Guatemala me recomienda para que visite? No pasamos del Antigua y de Atitlán. Claro. Que son hermosos, sí, pero Guatemala tiene mucho por qué dar y nosotros tenemos que empezar también a vender esa imagen de país. Yo creo que usted utilizó una palabra que es bien interesante, enamorarse del país. Sí. Yo diría amar el país. El problema es que la gente no ama el país, no ama su patria. Y la patria se debe amar, porque al final, nos guste o no nos guste, aquí nacimos y muchos de los que nos están viendo ahorita, aquí nos vamos a morir. Y entonces nosotros debemos de aprender a amar y respetar el país para que efectivamente todo lo que usted planteó de marca país sea una realidad. Yo tengo una ventaja que conozco todo el país y entonces me siento satisfecho porque conozco las costumbres, conozco las tradiciones, conozco gente distinta. Somos completamente diferentes, pero al final todos somos guatemaltecos. Y es correcto, mucha gente primero habla de lo malo y no de lo bello del país. Desde luego, tenemos cosas que tenemos que arreglar, eso es correcto, pero esta es parte de lo que los funcionarios de gobierno y alcaldes municipales deben y tienen que hacer para que esa marca país se eleve a niveles que ni siquiera por la mente nos deberían de estar pasando, porque este es un país bello.
Exactamente. Hay responsabilidad de poder tener de una forma mejor y de poder exponer también a nuestro país, por supuesto que la hay, y hay responsabilidad de las autoridades, definitivamente, pero también hay responsabilidad de los ciudadanos. Claro. Por ejemplo, el cuidado de las áreas, el cuidado del medio ambiente es uno de los puntos, tanta riqueza natural que nuestro país tiene, pero también estamos acabando con ella, los ríos, los lagos, y toda la vegetación también. ¿Por qué? Porque no la cuidamos y así perdemos también esa riqueza que el país va a tener para potenciarla y poder atraer esa inversión extranjera y el turismo. Por supuesto, también los conflictos que se viven registrando, esa es otra situación. Entonces, hay materia pendiente para poder llegar a ese ideal de la imagen que queremos proyectar de nuestro país. Yo pienso que cuando usted habla de la marca país, creo que tenemos que impulsarla fuertemente en lo local y fuertemente en el exterior. Pero en lo local tenemos que enseñarle a la gente a amar el país, a respetar el país. Y usted mencionó 3, 4 puntos que son fundamentales. Por lo menos el tema ambiental. Me parece que es importantísimo. Yo veía una documental sobre el río Las Vacas y realmente uno se pone sumamente triste de ver a los niveles que hemos llevado de contaminación, los ríos, los lagos y la deforestación que hemos ocasionado en el país. Y hemos sido los guatemaltecos. Y aquí no es cierto que hayan venido extranjeros como en otros países. No, nosotros nos hemos encargado de deshacer el país. Y hay que pensar en rehacerlo, hacerlo crecer nuevamente y ponerlo a disposición de los hombres del futuro. Vamos a ir con unos datos también complementarios a este análisis porque comprendamos un poco más acerca de esta propuesta, esta estrategia que se ha lanzado por parte del gobierno de Guatemala, que presenta la marca país para capitalizar la imagen positiva de Guatemala en mercados internacionales. Según los diseñadores, el símbolo de la marca país reúne distintos grafismos que representan características únicas y diferenciadoras del país y que unidos forman la letra G. Afirman que la presencia de la letra G es el identificador clave para la diferenciación, siendo un recurso que entre las marcas país del mundo solo utiliza Guatemala. Muy importante también, y vemos el cambio que se tiene en esta nueva estrategia. También señalan que la combinación entre formas blandas en el exterior y geométricas en el interior le otorgan un carácter propio que se vincula con la personalidad creada para la marca. Vamos con otros datos también para poder ampliar y conocer un poco más sobre esta estrategia que es parte, por cierto, de la política general del gobierno, que es su pilar número 5, relaciones con el mundo, que establece acciones para propiciar el crecimiento de las exportaciones, turismo y la inversión extranjera directa. El objetivo es posicionar la imagen de Guatemala en el ámbito nacional, pero sobre todo en el internacional, como un país que es moderno y competitivo, que ofrece oportunidades de negocios en los sectores de turismo, exportación e inversión. Con la estrategia para forjar una marca de identidad nacional que resalte las cualidades de la nación, se pretende impulsar actividades productivas que contribuyan a la prosperidad de la población también. Así que eso es lo que busca esta nueva estrategia que se ha ido pues implementando durante unos años, pero cada vez se van modificando. Ahora ya se tiene un símbolo también que va a representar a Guatemala a nivel internacional con marca país, que de las naciones que también hacen esta estrategia, pues Guatemala es el único que va a tener un simbolismo en cuanto a la identificación y también el nombre, ¿no?, que se ha mencionado con un eslogan bastante interesante que también se presenta: asombrosa e imparable Guatemala. Y es que así es Guatemala. Sí, yo creo que el guatemalteco honrado es un hombre sumamente trabajador y es un hombre batallador. Y creo que nosotros como país podemos salir adelante y no necesitamos tanto porque lo tenemos. Lo único que tenemos que saber es cómo lo vendemos y cómo hacemos para venderlo cada vez mejor. Así que le hemos presentado entonces pormenores sobre este lanzamiento de estrategia marca País Guatemala. Nosotros podemos ser pues personas también que repliquemos esos mensajes positivos del país, que demos a conocer también todo lo bueno que tiene Guatemala, las riquezas naturales, la gente que también es trabajadora, se esfuerza diariamente y que los buenos somos más al final. Vamos ahora con otras noticias y ahora le daremos a conocer sobre el partido Todos, que realizó el lanzamiento oficial de su afiliación al partido y se realizaron también capacitaciones para los ciudadanos.
Lanzó la campaña de afiliación a su agrupación política, brindando además una capacitación para las bases del partido. Hemos venido desarrollando desde hace un poco más de año, 8 meses, una campaña interna hacia la estructura del partido para hacer que el partido se convierta lo que ya es hoy, el partido más grande de Guatemala, el partido mejor estructurado, un partido que hemos reforzado los valores y principios que sustentan a la sociedad guatemalteca, principios y valores que estamos insistiendo en nuestras jornadas de capacitación, que son no negociables: respeto a la vida desde la concepción, la libertad y la propiedad son valores esenciales que la sociedad guatemalteca, desde que es independiente, los viene protegiendo y los viene reforzando constantemente. Carlos Sandoval se refirió a la capacitación que se brinda a los asistentes. Estamos continuando con estas actividades de capacitación y afiliación al partido, y sobre todo también dándole toda la información necesaria a los vecinos de este municipio. Estamos hablando de la ciudad capital. La ciudad capital se distribuye en 22 zonas y estamos reuniendo distintos sectores de distintas áreas que estamos trasladándole la información del partido, pero también el tema de cómo van a estar el proceso electoral. Las capacitaciones se realizan a lo largo del año. El Ministerio Público informó de la captura de 7 presuntos narcotraficantes, miembros de la banda denominada Triángulo Criminal. Los individuos fueron capturados tras 9 allanamientos que realizaron las fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala y personal del Ministerio Público. Entre los capturados se encuentra el presunto líder de la estructura, Wilber Arnoldo Cabrera Franco, alias el comandante Lacandón, quien según las autoridades establecía los lugares donde podría aterrizar aeronaves con droga y luego cómo sería el traslado a México. También fueron capturados Lorenzo Sacul, alias El Lencho, Servin Manolo Acté Córdoba, alias El Manolo, Elder Acté Córdoba, alias El Elder, Renato William Tot y Co, alias El William, Vicente Sacul, alias El Chente, Amilcar Rocael Leal de León, alias El Rocky, y Marcelino Atepop, alias El Lino. El jefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del Ministerio Público explicó cómo operaba esta banda criminal. En el año 2021 se tiene conocimiento de una organización criminal, la cual ha sido desarticulada en su primera fase. A través de esto logramos identificar una conexión dentro de la organización criminal que se desarticuló, en la cual se dedicaba al tema de organizar y coordinar el traslado de droga de las aeronaves que venían directo desde Sudamérica. Al identificar esta conexión, Ministerio Público con Ministerio de Gobernación y Ministerio de Defensa realizan este seguimiento e identificación de los partícipes. A través de esto, pues, se realiza la identificación de un líder, denominado como Wilber Arnoldo Cabrera Franco, alias Comandante Lacandón. Esta persona era la encargada de realizar la identificación de lugares para establecer dónde se podría bajar las aeronaves y asimismo también tener las conexiones y poder identificar de qué manera se hacía el traslado de la droga. Dentro de los miembros de la estructura criminal se encuentran coordinadores, quienes se encargaban de dar instrucciones a las personas para trasladar la droga y almacenar esta droga y así resguardarla para posteriormente trasladarla a México. La fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, se refirió al trabajo que la institución realiza contra el narcotráfico. En ese sentido podemos manifestarles que hoy
Estamos dando esa respuesta contundente al pueblo de Guatemala. Desde el Ministerio Público continuamos combatiendo de manera contundente la narcoactividad, un flagelo que afecta el desarrollo de nuestro país. Este día, gracias a la coordinación mencionada entre los Ministerios de Gobernación, Ministerio de la Defensa, como la primera acción coordinada del Centro Integral de Narcoactividad de Guatemala, que recientemente implementamos para hacer las coordinaciones necesarias interinstitucionalmente para lograr los mejores resultados. Mediante este trabajo coordinado logramos la desarticulación de una estructura criminal dedicada al narcotráfico tras ejecutar 9 diligencias de allanamiento en Alta Verapaz y Petén. Las investigaciones también determinaron que algunos líderes comunitarios colaboran con la estructura para evitar el arribo de la policía a los lugares donde se descargaba la droga. Muy bien, comencemos entonces con este análisis. De hecho, ayer le dábamos a conocer a ustedes que se había dado una donación de unos helicópteros. Evaluábamos también lo importante que era poder tener estos medios de transporte para las fuerzas de seguridad, que también era importante en distintos operativos en los cuales se veían limitados. Pues resulta que estos helicópteros fueron utilizados ya en el operativo que se ha realizado durante este día, y es muy importante porque también de esta forma es que logran dar con el objetivo, que era la captura y la desarticulación de esta estructura criminal denominada Triángulo Criminal. Fíjese, Sandy, que como le explicábamos ayer a los guatemaltecos, efectivamente los helicópteros son una necesidad vital para este tipo de operaciones, y ya lo estaban viendo en la televisión. Pero lo que uno tiene que entender es cómo funcionan las estructuras. Estas estructuras también tienen exploradores. Estos grupos son los grupos que efectivamente revisan en qué fincas pueden armarse las pistas o en qué lugares pueden armarse las pistas, cómo contactar a los líderes comunitarios para cerrarle la brecha al ejército y a la policía, por dónde, qué rutas utilizar para sacar la droga para México por distintos puntos, ya sea aéreo, ya sea terrestre, y qué otros tipos de equipo necesitan: radios, casas de seguridad, armamento, entrenamiento, etcétera. Todo esto lo hacen estas estructuras. Por eso es que es tan importante entender que cuando se hace una captura de estas, lo que vendrá después serán muchas capturas más, porque efectivamente la gente normalmente para protegerse tiende a dar información, y qué bueno. Y en otros casos, pues se les puede dar algún tipo de prebenda legal para que efectivamente puedan trasladar información, ser colaboradores eficaces, claro, por ejemplo. Pero en términos generales, creo que este tipo de coordinación debe ser el esfuerzo constante del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Ejército. Yo quiero ir con unos datos para que podamos comprender un poco más sobre esta estructura y también la forma en la que las investigaciones dieron con ellos y la forma de operar. Así que vamos a ir directamente con estos datos, porque según la investigación, pues esta estructura criminal coordina las planificaciones para la recepción de aeronaves que estaban cargadas de droga denominada cocaína, según se da a conocer por el Ministerio Público. Los envíos de droga provenían principalmente de Sudamérica, en colaboración con elementos del cártel mexicano denominado Jalisco Nueva Generación, que por cierto ese cártel también ha tenido bastante influencia y bastante territorio ha cobrado en cuanto al manejo de estos ilícitos en Guatemala, también las relaciones que ha mantenido con estructuras guatemaltecas. El operativo Triángulo Criminal se deriva de una investigación realizada desde el 2018. Es una situación que acaba de dársele seguimiento. Desde el 2018 fueron identificados y se le fue dando seguimiento para lograr entonces desarticularla. Por cierto, se ha dividido en diversas fases. Durante la primera fase, el líder de la estructura, identificado como Wilber Armando Cabrera Franco, alias el comandante Lacandón, fue detenido en el 2021 junto a 14 integrantes más. Imagínense lo fuerte que también era esta estructura. Vamos con otros datos, porque la estructura localizaba pistas de aterrizaje
que eran clandestinas, para rentarlas y utilizarlas. Coordinaba, de hecho, la búsqueda de personas para la descarga y el traslado de la droga y de personas para bloquear el paso de las fuerzas de seguridad pública. Y de hecho hemos visto algunos operativos donde pobladores utilizan incluso a mujeres y niños como escudo, como barreras protectoras para que no lleguen al objetivo, o mientras quemaban incluso las aeronaves también. Además amenazaban y planificaban atentados en contra de personas que pidieran delatarlos con las autoridades. Es decir, la población, por una parte, se sentía ayudada porque también pues daban ciertos beneficios para decir, bueno, les conviene más estar con nosotros porque no les va a faltar nada, y los que se oponían o los que estaban entonces en contra de esta situación y pretendían delatarlos, pues bueno, los callaban para siempre, ¿no? Así es. Yo creo que algo que es muy importante, Sandy, que los guatemaltecos entiendan, y aquí lo están viendo claramente, es que las investigaciones contra estructuras criminales no se pueden realizar de un día para otro como la gente lo cree. No es cierto. Duran muchos años. Unas duran 4 años, otras duran 6 años, otras duran 10, 15 años. Y conforme el tiempo pasa, hasta que se logran desestructurar todas estas bandas criminales. Pero se lleva mucho tiempo. Es un trabajo meticuloso, es un trabajo altamente profesional que tiene que hacer el ejército, la policía, conjuntamente con el Ministerio Público. Y es la única forma. Qué bueno que estemos viendo este tema, porque es importante que los guatemaltecos lo entiendan en la realidad en que se vive en estos departamentos. Y los carteles mexicanos ya no solo están asentados en Guatemala, sino que manejan mucha parte del territorio nacional. Por eso es importante el equipamiento del ejército, de la policía y de las fuerzas de seguridad y de inteligencia del país. Licenciado, usted que es especialista en áreas de seguridad y que también ha estado relacionado también con pues el tema de las tácticas y estrategias, ¿qué hubiese pasado si las fuerzas de seguridad no tuvieran estos helicópteros que hoy fueron también muy importantes para el operativo? ¿Cuál hubiera sido el riesgo también de poderlo realizar? Porque si no se tenían los helicópteros, igual se tenía que realizar, pero cambiaba un poco la táctica, ¿no? Enfrentamientos armados. Era casi seguro que cuando no se tiene el helicóptero o las aeronaves para evacuar rápidamente a la gente, la posibilidad de un enfrentamiento armado es sumamente alto. Los carteles en Guatemala tienen armamento, tienen toda la logística necesaria y pueden utilizar niños y mujeres, como usted muy bien lo planteó, precisamente para provocar muertes y después repetir en contra del ejército o de la policía. Por eso es que es tan importante que efectivamente se fortalezcan y se respalde a las fuerzas de seguridad, tanto al ejército como a la Policía Nacional Civil, de manera legal, para que cuando hayan este tipo de enfrentamientos no tengan la problemática que se corre normalmente de ir a prisión, sino poder tener una medida sustitutiva de arresto domiciliario. Llama la atención estas estructuras, licenciado, ya casi para ir concluyendo también con el análisis de qué forma están operando. Vemos también cómo el narcotráfico pues busca la manera de protegerse, de poder actuar, y las formas también en las que ciertos pobladores también entonces están contribuyendo a estas estructuras. Una estructura bastante fuerte, ya mencionábamos, uno de sus líderes cayó en el 2021 con 14 integrantes más. Hoy vienen otros y el punto aquí es, ¿será que se ha logrado desarticular completamente o cómo es que pueden migrar incluso la forma de operación de estas estructuras que son bastante fuertes, ¿no? Lo que sucede es que los relevos son casi que inmediatos, entonces es un proceso constante de trabajo de inteligencia y de investigación criminal. No es tan simple como la gente lo ve, porque efectivamente los relevos ahí están, es decir, por mucho que hayan capturado al Chapo Guzmán en Estados Unidos y lo hayan extraditado, no significa que el cartel de Sinaloa se desintegró. Los relevos ya estaban. Entonces, lo mismo sucede en Guatemala. Por eso es que es tan importante la tecnología, el equipamiento, el profesionalismo y la coordinación interinstitucional para dar resultados como este, que son verdaderamente satisfactorios y que merecen el aplauso de los guatemaltecos. Porque una estructura que se logra desarmar es una estructura que produce menos daño a los jóvenes con drogas en el país.
Cerramos así entonces este análisis con detalles sobre este mega operativo que se realizó, que logró la captura de varios narcotraficantes. Vamos ahora a continuar con otras noticias, cambiamos un poco el rumbo de la información, porque le damos a conocer a los 12 ganadores de la rifa 1 millón de amigos de las obras sociales del Santo Hermano Pedro. Por quinto año consecutivo, la rifa 1 millón de amigos de las obras sociales del Hermano Pedro logró recaudar fondos para continuar ayudando a los más necesitados. 12 guatemaltecos fueron ganadores de 10 motocicletas, un vehículo tipo pick-up y una casa. Este año se vendieron 467.600 números y se recaudaron 9.352.000 quetzales. Con estos fondos se busca garantizar la sostenibilidad de los servicios de salud, educación, hogares y rehabilitación para los más necesitados. Vital para el mantenimiento de las obras sociales. Quiero agradecer a cada persona que se metió la mano en la bolsa, se tocó el corazón, compró un número. No compró el número para ganar, sino lo compró para ayudar. Y además hoy ganaron. Así que mil gracias a Guatemala. Es un país de personas de corazón. Las obras sociales es la obra social más importante de Guatemala. Más de 2.500.000 atenciones a 300 de operaciones. Ya este año inauguramos los quirófanos con los fondos del año pasado y con los fondos de este año vamos a hacer el posoperatorio para hacer más de 120 camas de última tecnología. Parte de los fondos están destinados a la construcción y el equipamiento de 9 salas de cirugía que atenderán anualmente a más de 10.000 guatemaltecos en el Hospital Hermano Pedro de la Antigua Guatemala y permitirá recibir a más de 2.000 médicos voluntarios de Estados Unidos, Canadá y Europa. Además, buscan fortalecer los servicios que brindarán atención a los niños con desnutrición aguda. También de los servicios de pediatría, neurología, nutrición, fisioterapia y psicología. Para seguir trabajando en todos nuestros hogares, en los quirófanos, en las clínicas de especialidad, en nuestro centro de diagnóstico, en nuestro centro de recuperación nutricional, en nuestro centro de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos, en nuestro albergue, en nuestra guardería, también en el asilo de ancianos. Y entonces se convierte en seguir ayudando a tantas personas y por supuesto a quienes vienen a las cirugías, a nuestras obras sociales. 2, 3. La casa en esta edición de la rifa 2022 es para el número... Maripaz. Estamos listos, casi listos. La casa se va para el número... 1. La gerente financiera del periódico, Flora Silva Flores, fue ligada a proceso por el delito de lavado de dinero u otros activos. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, ella podría estar involucrada dentro del caso chantaje, impunidad y lavado de dinero. En horas de la tarde, luego de celebrarse la audiencia de primera declaración contra Flora Silva, el juez Freddy Orellana dictó la sentencia luego de varias horas. En ese orden de ideas, al lugar lo solicitado por el Ministerio Público y se dicta auto de procesamiento por la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, quedando ligada a proceso la señora Flora Silva de Guerra a partir de este momento con todos los derechos, garantías y facultades que le asiste a la persona vinculada a un proceso penal. Según Cintia Monterroso, fiscal de la FESI, se acusa a Silva de simular una operación comercial para lavar 300.000 quetzales bajo órdenes del empresario José Rubén Zamora e indicó que existe peligro de obstaculización en la investigación por parte de la acusada. Regulado que para decidir acerca del peligro de obstaculización para la averiguación de la verdad se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha de que el imputado podría
destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar medios de prueba. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Este no se debe malutilizar y mucho menos para obstaculizar un proceso penal, un proceso serio y que se ha llevado desde el inicio de una manera propia y rigurosa. A partir de ahora queda sujeta a una investigación por el delito de lavado de dinero por 90 días y quedará privada de su libertad en la cárcel de Mariscal Zavala. Muy bien, recordemos entonces que ella fue detenida en ese momento por situaciones de salud, fue enviada al Hospital General San Juan de Dios para hacer los chequeos correspondientes. Luego se comprobó que estaba en condiciones para poder continuar con este proceso para realizar su primera declaración. Posteriormente se solicita una nueva evaluación y después de esta segunda evaluación ya se fija fecha y hora para realizar la audiencia de primera declaración, que fue la que hoy se llevó a cabo en horas de la mañana. Se hablaba de otros delitos que se le podrían acusar, pero finalmente se dejó únicamente el delito de lavado de dinero, que quisiera que profundizáramos un poco más, licenciado Clavería, en las repercusiones o el futuro legal que ella podría tener por este delito del cual se le está acusando. Pues mire, yo creo que lo más importante es entender que las investigaciones, cuando se inicia una investigación, hay una base, hay una hipótesis sobre la cual se parte para poder empezar a trabajarla. Llega un momento en que se tienen los indicios suficientes, se presentan las acusaciones y estos indicios pueden derivar en otras investigaciones paralelas, porque en un solo caso pueden salir 2 o 3 casos más que vayan a estar relacionados con el principal. Desde luego todo se unifica en una sola investigación. Creo yo que la parte más importante es la que viene, porque el Ministerio Público tiene 3 meses para fortalecer esa investigación o retirar lo que ellos consideren que hay que retirar y profundizar en otras investigaciones que corren paralelas posiblemente a esta. Creo también que es un delito, primero es un delito que no es excarcelable y segundo que está penado hasta con 20 años. Por lo tanto, son temas muy complejos, muy difíciles, porque no es fácil que una persona pueda entender muchas veces qué está pasando en estos casos, porque se tiene que estar presente en la sala para poder entenderlo en todo su contexto. Exactamente, sabemos que el Ministerio Público ha presentado pues ya de hecho cuál ha sido la manera de operar de esta persona según las investigaciones que ellos dieron a conocer. Y yo quisiera que ahondáramos un poco en estos detalles que vamos a presentarle a continuación en pantalla, porque la acusación del Ministerio Público, el juez Freddy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal también, durante la audiencia de primera declaración de Flora Silva, gerente del periódico, decidió enviarla a prisión preventiva, en este caso por el delito que se le señala, que es lavado de dinero. Silvia Flores quedó ligada al proceso por el delito de lavado de dinero u otros activos y ya se encuentra señalada en el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero. Hay que mencionar que en esta audiencia de primera declaración, tanto el Ministerio Público como la defensa de Flora, pues también presentaron sus argumentos y con base a esto el juez decide, bueno, ligarla a proceso y enviarla a prisión preventiva. En el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero, el empresario José Rubén Zamora Marroquín está siendo acusado por los delitos de tráfico de influencia, chantaje y lavado de dinero u otros activos. Es señalado de supuestamente haber pedido un chantaje por 300,000 quetzales e intentar ingresarlo al banco del sistema. La auxiliar fiscal Samari Gómez es señalada de haberle proporcionado información confidencial a José Rubén Zamora y reservada al ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. Entonces aquí es donde se vinculan también estos personajes. Según la acusación, esa información fue trasladada a José Rubén Zamora Marroquín para realizar el supuesto chantaje. Eso es lo que dice el Ministerio Público en sus investigaciones entonces que se han presentado. Pero también se vincula a la señora gerente
financiera del periódico. Es decir, por eso yo le decía... De simular una transacción comercial. Es correcto, pero lo que tenemos que entender todos es que las investigaciones no son tan rápidas como uno quiere. Yo leía en los medios de comunicación en términos generales que la gente quería que ya mañana estuvieran dictando una sentencia. No se puede, porque es un procedimiento, pero independientemente de eso, una investigación, aquí puede haber prórroga para las propias investigaciones, como ha sucedido en otros casos. Que se fijan 3 meses, pero esos 3 meses puede llevar 1 año. Claro, porque hay prórrogas como se han hecho en otros casos, y además hay que remarcarlo porque no sería justo que en otros casos se han dado prórrogas y aquí no se diera y se exigiera que no hubiera ninguna prórroga. Pueden haber prórrogas, y en el caso de la señora gerente, pues desde luego está vinculada, y por eso es que el juez dicta el auto de prisión provisional. Ya para cerrar, así es. Ya para cerrar este tema sobre esa prórroga, se establece que hay un plazo razonable que no debe durar más de 1 año. Sin embargo, al presentarse puede darse una prórroga de ese plazo razonable, y por eso es de que hay procesos que llevan tantos años, porque legalmente se tiene que hacer este procedimiento también. Entonces, por eso es que se justifica de esa manera para las investigaciones que se dan en las fases de debate y demás en un proceso penal. Cerramos este caso, del cual seguiremos hablando probablemente porque es un juicio que apenas está iniciando. Vamos a hablar ahora de otras noticias. Hablemos del subsidio al gas propano, porque de hecho se está analizando una prórroga en el Congreso de la República a esta ayuda social. Miércoles, diputados de la bancada oficial presentaron la iniciativa de ley que busca ampliar por 2 meses más el apoyo social a los consumidores del gas propano. El ministro de Energía y Minas aseguró que la propuesta no modifica los montos de beneficio. Tuvimos comunicación esta semana con la bancada oficialista y se tomó una decisión para acelerar el proceso de que sea a través de un diputado de la bancada que se presentara la solicitud de prórroga. Eso ocurrió el día de ayer. El diputado Cándido Leal presentó ante el honorable pleno una iniciativa que propone la prórroga por 2 meses del subsidio al gas propano en la misma forma que ha venido funcionando y simplemente ampliando pues el presupuesto y el plazo. Entendemos que el pleno la conoció ayer y la trasladó a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República. Esperamos que la misma pueda dictaminar muy pronto para que sea conocida y ojalá aprobada de urgencia nacional, de forma tal que el subsidio pueda continuar. La propuesta incluye una ampliación al presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, el cual es de hasta 100 millones de quetzales para un total de 320 millones destinados para el apoyo social. La propuesta es actualmente analizada por la Comisión de Finanzas para ser dictaminada y posterior a ello se prevé que será incluida para su aprobación la próxima semana, pues el subsidio vigente vencerá el próximo 31 de agosto. Como parte de la Agenda Verde, la Unión Europea realizará y pondrá en marcha un nuevo plan de apoyo dirigido a Petén. Dentro de los ejes de apoyo está el tema forestal, por lo que se buscaría beneficiar a un buen número de ciudadanos de dicho departamento. El próximo proyecto va a ser en Petén. Se va a focalizar a la agenda verde. Ya con comunidades locales vamos a trabajar conjunto. Ya hemos también financiado las licencias forestales que tienen las comunidades ahí, y eso fue un gran logro, gran éxito, y ahí en ese sentido vamos a continuar también con nuestro trabajo en Petén. Contempla el desembolso de 400 millones de euros para el impulso de la Agenda Verde, sostenibilidad, creación de empleo, entre otros elementos. Cerramos el análisis de este programa y despido a mi compañero de fórmula, licenciado Julio Rivera Clavería. Feliz noche, Lic. Nos vemos entonces. Feliz noche, Sandy. Buenas noches a todos en casa. Y ya regresamos con información internacional. Andrés Estrada está listo.